Doctor, le quería preguntar sobre física integrada. He visto que en el AM aparece lo que es exposiciones y el examen teórico como cosas separadas. Pero no tiene sentido, porque en otros cursos las exposiciones siempre van en el mismo rol de desempeño. Entonces, ¿por qué en este caso están separadas ambos rubros? No se podría juntar ambos rubros porque, o sea, es solamente un curso teórico, no es práctico teórico, como en otros cursos. Sí, yo creo que sí, tienes razón. En ese sentido creo que podemos encontrar una mejor distribución del porcentaje. Creo que sí. Es un buen punto de leer, yo creo que sí. En otros casos se puede leer así, porque no hay práctica. Y entonces vamos a hablar sobre fisiología materna. ¿Por qué no se conviene hablar sobre fisiología materna? Porque van a haber muchos cambios que se dan en el embarazo y como son cambios muy abruptos, son cambios que superan algunos límites de valores normales de nuestro organismo, entonces necesitamos conocerlos para poder tratarlos, poder no relacionarlos con una enfermedad, con una patología, sino saber que es un asunto fisiológico común, cambios esperados, ¿no? Hay cambios que son evidentes, el crecimiento uterino, por ejemplo, el crecimiento de las mamas, es un cambio esperado, pero hay cosas, por ejemplo, hormonales, ¿no? Cardiovasculares, que a veces no son tan conocidas y podrían confundirse con patologías, ¿no? Eso en primer lugar, para conocer cómo estas adaptaciones de la madre pueden ser confundidas con enfermedades. Entonces, obviamente, si las conocemos, ya no las vamos a confundir. Otra cosa es para ver que estas compensaciones no exacerben algunas enfermedades crónicas con las cuales ya viene la madre, ¿verdad? ¿Cuánto era el porcentaje de las mujeres que entraban al embarazo con patologías crónicas? 4%, ¿de acuerdo? 4 o 5%, por ahí. Entonces ahí es un buen número de personas que están entrando al embarazo con enfermedades. Normalmente se las trata como un alto riesgo obstétrico, entonces pasan a un cuidado especial, ¿no? Ya con evaluación bucoginecólogo. Aparte de la obstetra y del médico general, ya hacen una evaluación bucoginecólogo. Todas las mujeres que tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, artritis, ¿no? Obesidad, todas ellas, ¿no? Entonces, esas son las dos principales razones de evitar la confusión con patologías, confundirlas con cambios fisiológicos esperados y en tratar pues, las exacerbaciones que pueden tener en algunos casos de enfermedades crónicas. Ahora, hay una adaptación en el desarrollo del embarazo, hay una adaptación anatómica, fisiológica, bioquímica, como vamos a ver unos cambios evidentes, otros no tan cambios notables después de la fecundación que continúan durante la gestación. En respuesta a estímulos fisiológicos del feto y la placenta, ¿verdad? Que también generan a veces modificaciones por el crecimiento, la placenta por componentes hormonales, que tiene, ¿sabes? Entonces hay cambios fisiológicos normales, cambios cardiovasculares, aumento de sustancias del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco, lo cual podría simular a una tirotoxicosis. Entonces, ¿qué sucede? Hay un aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la hipervolemia, o mejor dicho, una hipervolemia fisiológica. ¿Por qué es importante esta hipervolemia? Por 4 cosas. En primer lugar, porque el aumento de la volemia y del gasto cardíaco, del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco, en primer lugar va a asegurar de nutrientes al recién nacido, va a asegurar de nutrientes a la placenta, ¿verdad? De manera primaria hacia la placenta y ya de manera secundaria hacia el recién nacido. ¿Qué más? El aumento del flujo sanguíneo va a ser una reserva para los cambios de posición. Entonces, para los cambios de posición, por ejemplo, cuando una mujer está parada a sentarse o echarse, puede haber grandes cambios en la presión. Entonces, esos cambios son evitados cuando hay un gran aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la sangre. Y en tercer lugar, es una reserva para el parto cuando va a haber hemorragia. Acuérdense que son medio litro de hemorragia, medio litro de sangre perdida en el parto. Entonces todo eso se cubre o se protege con un aumento del volumen sanguíneo o del gasto cardíaco. Está bien, 4 cosas. 1, nutrición a la placenta. 2, nutrición al feto. 3, a
nos ayuda a controlar los cambios de la presión de la posición. Y tercero, es una reserva para las hemorragias posteriores. ¿Ya? Ahora, esto todavía no lo he compartido con mi amigo David Obregón. ¿Vienes con David? Daniel. Daniel. Daniel Obregón. Y porque estoy viendo que están tomando apuntes y el plan de esto es que están tomando muchos apuntes. Otra cosa que voy a compartir con ustedes hoy día, esa es la primera parte. Voy a compartir, creo que ya lo tienen del grupo anterior, ¿o no? Está saliendo la reina. Ya. Otra cosa que voy a compartir es el capítulo. El capítulo es extenso, como se han dado cuenta. Todos los capítulos de este Williams son extensos. Entonces, ¿qué cosa estudio? ¿Qué cosa voy a estudiar si el capítulo es extenso? ¿Cómo están sus estrategias para estudiar? Entonces, en este capítulo yo he marcado todo lo que voy a preguntar en el examen, ¿ya? O las posibles preguntas. Eso también le voy a pasar a mi amigo Obregón, ¿ya? Entonces, porque ¿cómo sabemos qué cosa es importante? Subrayamos todo. ¿Cómo seleccionamos lo que es importante? ¿Cómo subrayamos? ¿O todo es importante? Sí, puede ser, todo es importante, pero hay algunas cosas que son más importantes que otras. ¿Cómo descubrimos qué cosa es importante en una lectura? ¿Qué les parece? ¿Cómo ustedes estudian un capítulo así largo? Fisiología integrada, por ejemplo. ¿Cómo han estudiado tantos capítulos? ¿O se han aprendido de memoria las ciento y tantas páginas que he contado? No. Imposible. Entonces, a ver, denme algunas ideas. ¿Cómo ustedes estudian estos capítulos? ¿Cómo subrayan? ¿Hacen mapas conceptuales? ¿Hacen resúmenes? Resúmenes. ¿Cómo hacen? ¿Resumen? Full resumen. Full resumen. Es una buena idea. Otros hacen mapas conceptuales. Sinceramente, yo no me he adaptado mucho a los mapas conceptuales porque yo no los aprendí a hacer en la secundaria. En mi tiempo, eso era algo extraño. Mi manera de estudiar es subrayando en los libros. ¿Saben por qué? Porque luego de años, cuando yo voy a revisar los libros, mis libros de pregrado todavía los tengo en mi casa. Entonces puedo darle una miradita al libro y en el mismo libro ya sé qué tema es importante. Además, cuando hago mi propio feedback en mi casa después del examen, suelo marcar qué cosas vinieron en el examen. ¿Por qué? Porque el profesor o los profesores siempre van a pedir en el examen datos que son importantes, puntos que son importantes. De vez en cuando va a haber una pregunta complicadita por ahí, pero muchos preguntan y vuelven a repreguntar en el siguiente módulo, cosas que son básicas. Maniobras de Leopold, por ejemplo. Es imposible que un examen de ginecobstetricia o de morfología de embarazo puerperio no pregunte sobre maniobras de Leopold, porque maniobras de Leopold es algo básico. Sí o sí tenemos que saber. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? Subrayar en el libro, hacer tu resumen, hacer tu... Otro, después del examen, las preguntas que te acuerdes, te dan un feedback a buena hora. Pero si no te dan feedback, todas las preguntas que te acuerdes, vas y las paseas en los libros o en tus apuntes. A mí me gustaba hacerlo en el libro, como les digo, porque ya después lo podía leer a largo plazo y es lo que me va a durar para más tiempo, ¿no? Entonces, en otra ocasión nos repartimos preguntas con los compañeros. Tú de la 1 a la 4, yo de la 4 a la 8, tú de la 8 a la 12, tú de la 13 a la 16, tú de la 17 a la 24, etc. A la 20, perdón, y así. Entonces, porque uno solo no se puede aprender todas las preguntas, ¿verdad? Pero si trabajamos en grupo, nos podemos asociar y así pues tener nuestro propio feedback. Entonces, esto es lo que podemos ir haciendo, ¿ya? Igual les voy a compartir esto para que ustedes tengan lo claro. Miren lo que dice aquí, en esta parte de aquí arriba. Dice, ¿cómo es el gran cambio que ocurre del contenido del útero? Apenas cuando estamos con nuestra paciente sin gestación, apenas pesa 70 gramos. Y el contenido interno del útero apenas alcanza para 10 ml. 10 ml son 2 cucharillas de jarabe. Entonces es poquísimo. Pero miren, hay un cambio tan grande, 5000 veces para la capacidad, por ejemplo, que aumenta a
5 litros, de 10 ml a 5 litros el contenido, ¿no? Ahí está contando el peso del bebé, más el líquido amniótico, más la placenta, ¿no? Y de 70 gramos pasa a 1100 gramos. Son casi 1000 veces, ¿no? O 100 veces el... O 100, son 10, no, sí, claro, 10 veces un poquito más de 10 veces el contenido del peso, ¿no? Obviamente. ¿Qué más? Ocurre una hipertrofia. ¿Qué más? El miometrio, a pesar de que aumenta de tamaño, no aumenta de grosor, porque apenas, miren, durante el embarazo a término es 1 a 2 centímetros de grosor. Por eso es que hay riesgos también de rotura del útero. ¿Cuándo? Cuando una paciente ha tenido cesáreas previas. Es por eso que una mujer es muy peligroso su tercera cesárea, y después de la tercera cesárea normalmente le sugieren que se haga una ligadura de trompas. Porque miren, el espesor, el grosor son 2 centímetros en algunas partes del miometrio, y eso puede condicionar a rotura. La rotura del útero es realmente un evento trágico, es un evento trágico. Si no tienes a menos de 10 minutos una sala de operaciones para hacer una histerectomía, esa mujer se va a morir. Entonces, por eso es que, por un lado, se dice que una mujer que está con su segunda cesárea, embarazo de su segunda cesárea, no van a esperar a las 40 semanas, cuando comienzan las contracciones, no, en la semana 38, 37, 38, ya entran para hacer la nueva cesárea, ¿no? Y la tercera cesárea, como les digo, es de mucho más cuidado, ¿no? Y es por eso que también se promueve más el parto natural. ¿Por qué? Porque nos conviene que haya un parto natural. Lamentablemente esto genera dolor. Vamos a ver después que hay cambios en las fibras musculares, hay alteración de las fibras musculares, hay distensión del piso pélvico, ¿no? Entonces todo eso produce trauma. Entonces, pero a pesar de eso, una mujer que ha tenido un parto normal, ¿qué ventajas tiene? Entonces no hay problema para que pueda quedar 1 o 2 veces embarazada. Con el tiempo ya no es muy común que una mujer tenga más de 3 hijos, más de 2 hijos. Entonces, por eso es que la cesárea se ha vuelto tan común, ¿no? Ahora. Incluso había países en los que las cesáreas superaban los partos normales. Terrible. Porque eso también trae consecuencias, ¿no? Pero ¿qué consecuencias trae la cesárea? Adherencias, infecciones, es más costoso, ¿no? Se producen algunas lesiones muy graves, ¿no? Entonces, pero ahí vemos, por ejemplo, cómo ese grosor del miometrio nos va a condicionar qué tipo de estrategia van a tener en una segunda cesárea, ¿no? para la atención del parto. Esto promovido, estimulado por la acción del estrógeno, ¿verdad? Y también de la progesterona. Ese es el dato que tenemos que aprender de ese primer paso, ¿ya? Lo demás son cosas que sí también pueden ser interesantes. Es por eso que es importante también asistir a clases. En las clases normalmente el docente les va a hablar de temas pues que son claves, ¿no? A veces, como les digo, siempre hay unos detalles como para hacer difíciles las preguntas, pero normalmente siempre se habla de lo que les va a servir para más adelante. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa hemos considerado en el otro cambio que ocurre? Cuando crece el útero, se forma y también crecen los vasos sanguíneos. Hay un crecimiento que, como dice aquí en las letras, hay un entrelazado o un crecimiento en S o en 8, dice el texto. ¿Por qué este crecimiento en 8 o en S de las fibras musculares? Porque a largo plazo, cuando estas fibras en el momento del parto comiencen a contraerse, ¿no ven? La fuerza de la contracción es así. Entonces, ¿qué va a suceder con los vasos que están entre las fibras musculares? Como se contraen, entonces estos músculos producen hemostasia en esos vasos, de tal manera que evitan la hemorragia. Entonces, el crecimiento de los vasos, de esa hipertrofia de los músculos del útero, es un crecimiento de una forma de S o de un entrelazado en 8. Algunos le dicen 8 o S. Y este entrelazado, este crecimiento que tienen las fibras en entrelazado nos permite pues luego conseguir evitar el sangrado, porque esto funciona como una pinza, ¿verdad? Con una pinza, con una ligadura para evitar el sangrado. Bien, entonces, en el primer párrafo tenemos aquí el flujo del... Aquí abajo. Acá hay otro dato muy importante. Con la mujer embarazada, prestemos atención, con la mujer embarazada,
De pie, el eje longitudinal del útero corresponde a una extensión del eje de la entrada de la pelvis, obviamente. La pared abdominal sostiene el útero y mantiene este eje a menos que la pared esté relajada. Cuando la mujer embarazada se acuesta de decúbito supino, el útero retrocede para descansar sobre la columna vertebral y los grandes vasos adyacentes. ¿Por qué está marcado con esto? Con un signo de interrogación, de admiración. Porque miren, cuando está en decúbito supino, ¿qué es decúbito supino? ¿Boca arriba o boca abajo? Boca arriba, supino. Prono es boca abajo. ¿Ok? Listo, anótenlo. Supino y prono. Entonces, a ver, creo que ya está mi WhatsApp para mandar estos dos a Diego Dionisio. ¿Está Obregón? Todavía no. Yo te lo mando para que lo pongas al grupo, por favor. Claro, doctor. No viene hoy. Sí, sí. Es el destino, doctor, no quiero. Destino. Ahí está. Destino. Yo se adelantó. Rápido. ¿Qué tal, ya? Está cargando. Listo, mientras tanto regresamos a nuestro texto. Manda el texto y yo no. Oye, no, lo mandas de tuyo. Entonces, ¿por qué es importante esto del decúbito supino y el decúbito lateral? Porque miren, cuando está boca arriba, ¿qué sucede? Cuando está boca arriba, dice que los grandes vasos retroceden y descansan sobre el útero retrocede y descansa sobre la columna vertebral y los grandes vasos. ¿Y qué sucede si el útero descansa sobre los grandes vasos? Hay compresión. ¿Y qué sucede si hay compresión? Disminuye el retorno venoso. Con eso va a disminuir finalmente la provisión de oxígeno o la provisión de sangre, y con eso estamos teniendo menos sangre para el útero y para la placenta y para el bebé. Entonces, ¿cuál será la posición adecuada para que descanse la madre? Tiene que descansar en decúbito lateral izquierdo. Decúbito lateral izquierdo. Cuando una mamá viene a exploración con su pancita de 6 meses, 7 meses, 8 meses, entonces esta presión del útero puede comprimir grandes vasos, disminuyendo con esto el flujo normal de la sangre. ¿Ok? Por eso es importante hacerlo recostar en decúbito lateral izquierdo. Decúbito lateral izquierdo. Otro dato importante. Aquí arriba hay una línea más sobre la velocidad del flujo de las arterias uterinas, ¿no? ¿Cómo ese flujo cambia? Está casi en el ladito, ¿no? Un dato más, listo. Ahora, pasemos a la siguiente utilidad. Contractibilidad uterina. ¿Qué pasa? ¿Qué otra modificación nos interesa saber sobre la contractibilidad uterina? Nos interesa saber esto que está marcado con 3T. ¿Qué significa 3T? Las contracciones de Braxton-Hicks son contracciones que se inician al final del segundo trimestre y al comienzo del tercer trimestre. ¿Qué son contracciones de Braxton-Hicks? El nombre, Braxton-Hicks. Braxton-Hicks fue un fisiólogo del embarazo que comenzó a estudiar estas leves contracciones que tienen algunas características distintivas y que se confunden con un falso trabajo de parto. Entonces, su intensidad varía entre 5 y 25 milímetros de mercurio, es decir, que tienen una intensidad de que tienen una corta duración, ¿verdad? ¿Qué más? Otra característica de las contracciones de Braxton-Hicks, no hacen modificaciones en el cuello uterino, Entonces, aquí dice, son infrecuentes, tienen una intensidad de 5 a 25, que es una intensidad leve, no son rítmicas, ¿verdad? Y nosotros estamos añadiendo cada 10 o 20 minutos muy espaciadas. Entonces no son contracciones de parto. Las contracciones de parto son intensas, duran más de 1 minuto, se producen cada 5 minutos, y lo más importante es que producen modificaciones en el cuello uterino. No está ahí, lo del cuello uterino lo estamos añadiendo muy a
parto. ¿Y cuándo comienzan? Comienzan en el tercer trimestre, es decir, al final del segundo trimestre o al comienzo del tercer trimestre. ¿Por qué es importante? Porque causan incomodidad y algunas primigestas que nunca han sentido contracciones dicen, ya se me está adelantando el parto. No, señora, con 34 semanas de embarazo, con 32 semanas de embarazo, no es parto, no son contracciones de parto, son contracciones leves, de corta duración, que no son rítmicas, ¿verdad? Son contracciones que no producen cambios en el cuello uterino, por lo tanto tu parto no se está adelantando. Tranquilízate, no te va a pasar nada, ¿está bien? Entonces, a una multigesta obviamente ya sabe cómo son estas contracciones y tiene menos complicaciones o menos preocupaciones sobre estas contracciones de parto. Aquí hay otro dato. ¿Se acuerdan que ayer hablamos sobre el trofoblasto y cómo esto, rodeando el nuevo embrión que se estaba desarrollando, se incluía dentro del miometrio para buscar la necesaria irrigación y de esta forma mejorar la provisión de nutrientes y oxígeno al bebé? Esta parte simplemente describe eso. Dice, las arterias espirales que suministran de manera directa a la placenta se vasodilatan. ¿Por qué? Porque el trofoblasto es el que está causando esta dilatación. Dado que el flujo sanguíneo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia del vaso del radio, apenas unos cuantos milímetros de tamaño pueden asegurar pues, un aumento grande de la velocidad. Esto ya lo hemos visto cuando hemos revisado cómo el flujo aumenta con apenas pequeñas ampliaciones del radio, cuando hemos visto el cardiovascular. Todos estos datos están hablando de cómo las arterias espirales que suministran sangre directa a la placenta se vasodilatan para asegurar esa nutrición de sangre, de nutrientes y de oxígeno recién al bebé que se está formando. Nada más. Entonces, acá voy a hacer una pausa, por favor, para hacer lo siguiente. Yo les pedí hace tiempo atrás, estoy usando mi computadora hoy día, porque yo les pedí hace un tiempo atrás que se creen una cuenta de ChatGPT, ¿verdad? Miren, vamos a analizar la utilidad de una nueva función. Aquí hay un dibujo que voy a decir que no lo comprendo muy bien, ¿ya? Este de acá. Supongamos que encontramos un dibujo en un artículo y no lo entendemos a veces. Entonces, no sé si ustedes ya han podido analizar gráficos, porque la nueva función del ChatGPT es analizar gráficos. Miren, yo he puesto este gráfico, no es está un poco más arriba. Adelante. ¿Y cómo lo borras? ¿Cómo lo pego? Ahorita les enseño. Fácil. Miren, aquí está el gráfico. ¿Qué? Aquí está el gráfico con el pie y le ordené, analiza la imagen en español. Entonces me dio el análisis de la imagen. El eje, la línea negra, la línea azul, la fuente del gráfico y una pequeña explicación de lo que yo estaba tratando de entender. Es GPT-4, ¿no, doctor? Es GPT-4. ¿Está pagando la comisión de $20? Sí, pero ¿saben? Me he juntado con varias personas, porque no lo estoy pagando solo. A mí, a largo plazo, ¿a cuánto me sale? Comparte Me la sale, cuenta. me sale a $4, porque somos 5 personas. Entonces, dejé de suscribir a Netflix y mejor pagué. ¿Pero tienes preguntas ilimitadas o ciertas preguntas? El GPT-4 es ilimitado. GPT-4. La ventaja es el que paga. lo podemos usar entre varias personas y no se anula. Porque podemos, a veces un poquito que se atrasa en reportar la pregunta o el análisis, pero es de mucha ayuda. El único problema es que aquí ya la gente llena sus cosas y te confunde. Pero después de eso es una gran herramienta apreciada. Por favor, si se juntan en grupos de 8 o de 10, les va a salir mucho más barato. No hay limitante de palabras. ¿Qué otro dato más? Bien. Por ejemplo, le puse igual la imagen del párrafo que acabamos de leer. ¿Ya? ¿Cómo lo copié? Ya saben ustedes, herramienta cortar, que está en Windows, y con eso hago mi corte, y de frente
Después de cortado, le doy clic acá. Puedo ir a buscar el documento que estaba en imagen, o si no, lo puedo pegar directamente en la barra del mensaje. ¿Ya? ¿Cuál es otra forma? Ya saben, Windows, Shift y S, ¿verdad? Apretan Windows, Shift y S y sale este otro menú para hacer el corte. Hago el corte, ya tengo mi imagen y luego la imagen la introduzco acá. Control V. ¿Ven? Ahí aquí aparece la imagen para analizar. Obviamente, esta es una prueba que ya le hice en la mañana y miren el resultado que me dio. Al final me dice este párrafo que yo no puedo entender. Si ustedes tienen cualquier párrafo de un libro que no entienden, de un artículo, ¿verdad? Porque a veces los artículos tienen pedacitos de partes que uno no comprende. Entonces, ¿qué haces con ese pedacito de artículo? Windows, Shift, S, lo selecciona, ¿verdad? Ya está copiado, vas, control V chica y aquí le ordenas, analiza la imagen y te da obviamente el análisis de lo que es. Entonces, aquí hay otro ejemplo de lo que de la utilidad de la herramienta esta. Miren, ya está analizando la imagen. Obviamente estoy usando la reserva de memoria de lo anterior, pero ya me está dando el resultado. Entonces, apreciado, si hay una parte del libro de otro libro, de otra materia, que ustedes tienen problemas para entender un párrafo o los artículos que les piden en escritor, en esa parte en escritor les piden full artículos, ya les habrán pedido cada semana, ¿verdad? Entonces, si tienen una partecita, buscan un artículo que esté en inglés, pueden encontrar la traducción. ¿Qué pones? Seleccionas la imagen y le pones traduce y analiza la siguiente imagen. Entonces puede ser un ayudante, una herramienta para que te ayude a comprender los textos que no necesariamente no se han explicado en un momento adecuado. Doctor, ese te paga, ¿verdad? Sí, pero como te digo, yo estoy juntado con otras 5 personas y al final me sale pues $4, sí, claro, $4. 70 soles. 4 por 4, 16, son 20 soles al mes. 20 soles al mes. No, $20, doctor. Dólares. Ah, perfecto. Claro, ¿por qué? Porque yo estoy entre 5. Antes 5. Claro, somos 5. Doctor, Habla. Son 100 soles, no son $100, son 100 soles. 100 soles. 100 de 5 cada uno 20 soles. Son $20, doctor. Entonces, son $20. $20 por mes. Entonces, apreciados, yo creo que no podemos dejar de utilizar esta herramienta. ¿Y qué tan eficaz es el que no es de paga? El que no se paga no tiene la opción de analizar imágenes, 16 soles. pero sí te puede resolver algunos temas de consulta. Pero si puedo copiar el mismo texto, ¿me saldría el mismo resultado? No sé. Sí, por supuesto, claro que sí. Esta es otra opción que puedes usar sin paga, Bing, que es el Bing. Bing. Correcto. Y el Bing también recibe. Pero ese es ilimitado. Ese es limitado, doctor. Claro, lamentablemente tiene apenas Es limitado. unas pocas Si tienes suscripción, tienes solamente 30 mensajes. Como 30 Mensajes por mes. como 30 preguntas al día creo que tiene. Y te puede generar imágenes. Es increíble. Entonces igual, la misma operación y comienza a analizarme la imagen o el texto que yo le doy. Si está en otro idioma, etcétera, puede ser de gran ayuda para ustedes. ¿Está bien? Al principio, cuando nos conocimos, yo les dije que se busquen su cuenta gratuita. La evolución a ChatGPT 4 realmente es una gran ayuda. Porque Entre 6 personas. pueden No, pues 7, 8. con esto encontrar No se puede. Sí se puede. alguna ayuda para Acá, 7 soles. 7 soles entre 10 personas. Incluso tienen que brazos. para el estudio y el avance que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? La ventaja aquí, a ver, GPT-4, ¿no? miren esta parte al final. Una cosa que no está en el texto, me dice acá, esto es especialmente cierto en las etapas del embarazo, ¿no? Avanzar del embarazo. Es importante señalar que esta posición causa compresión de la vena cava inferior, lo que podría reducir el retorno venoso al corazón y en consecuencia reducir el gasto cardíaco. Es por esta razón que en las etapas avanzadas del embarazo se aconseja a las mujeres no permitir el decúbito supino durante un periodo prolongado. Obviamente nos conviene
que esté en un decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de la vena cava. ¿Ya? Esto pregunta la doctora Yauri. Es un examen. Sí. Sí, es un examen de práctico ya. Ténganlo en cuenta, por favor. Es que no está descrito en el libro, así como tal, como yo le estoy diciendo. Pero acabo de mencionarles Dijo lateral izquierdo. la posición adecuada para el reposo. Como de izquierda debería estar. La posición adecuada para el reposo es una mujer gestante que evita la disminución del retorno, ¿verdad? Supino todo arriba. Listo. Entonces regresamos a nuestro... Doctor, usted dijo que la posición adecuada era supino lateral izquierdo, ¿verdad? Supino es boca arriba. Eso no es recomendado porque el útero hace compresión. Sí. ¿Cuál es la posición más adecuada? Lateral Del cúbito lateral izquierdo. Si fuera derecho, igual sería. Si es derecho, entonces, y tú te das cuenta hacia qué lado puede estar la vena cava, podría también tener cierta compresión. Por la vena cava. Si bien no es tan grave como cuando está boca arriba de cúbito supino, pero podría haber alguna compresión. Todo eso se evita en el decúbito lateral izquierdo. ¿Cuál es la otra ventaja del decúbito lateral izquierdo? La otra ventaja es que la curvatura del estómago está hacia la izquierda. Entonces, si tú te echas hacia la izquierda, esa curvatura del estómago funciona mejor para evitar que haya el reflujo gastroesofágico de los alimentos. Entonces, si te pones al decúbito lateral derecho, la válvula cardias puede estar afectada y puede estar con regurgitación, que eso va a ser un problema para el embarazado. ¿Me das a entender? Bien, entonces continuamos. ¿Qué otro dato más hay aquí abajo? Cuando hablamos del cuello, esta imagen la vamos a mostrar acá mejor, porque está un poco alterada. En el momento de escanear se me ha mareado un poquito. En el momento de escanear se me ha arruinado. Capítulo 4. Aquí está, esa es la imagen. ¿Qué sucede? ¿Qué cambios hay en el cuello uterino? Principalmente hay reblandecimiento y hay una salida del epitelio columnar que está dentro del cuello hacia afuera, hacia el epitelio plano que está en el cuello uterino, en la parte externa del cuello uterino. Miren cómo acá se nota esto que es epitelio plano y esto que ha habido una protrusión, una salida del epitelio columnar. Entonces, en un análisis de Papa Nicolau, esto podría ser una alteración compatible con una transformación del epitelio, ¿no? Está viendo una metaplasia, alguien podría pensar, algún cambio, pero no. Si esto ocurre en una mujer que no está gestando, obviamente nos llamaría la atención, porque este epitelio siempre tiene que ser plano, ¿verdad? Pero en el embarazo ocurre esta salida, ¿verdad? Por el crecimiento del útero, por el reblandecimiento del cuello uterino. Entonces, esperar que un análisis de Papa Nicolau nos muestre células columnares en vez de solamente células planas es parte de las modificaciones fisiológicas del embarazo y no tienen que ser confundidas con una patología del cuello uterino. Como un BPA podría ser, ¿no? Por supuesto, porque alguien podría estar pensando que este cuello ya está sufriendo modificaciones por el virus papiloma humano, pero no es así, sino que el embarazo produce esas modificaciones. ¿Qué más? Hay modificaciones en el cuello uterino porque se reblandece el cuello uterino. Es decir, su contextura cambia de lo que es duro como una punta de la nariz a lo que es blando como si fuera una mejilla. ¿Se acuerdan que hay otras dos estructuras más que son duras como la nariz cuando están enfermas, pero son blanditas como una mejilla cuando están sanas? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Una de ellas es los ganglios linfáticos. ¿Se acuerdan? Un ganglio duro es un ganglio como la punta de la nariz. Un ganglio linfático sano es como la mejilla. El otro, la próstata. Antes se hacían tacto rectal. Cuando hacías un tacto rectal, tocabas la próstata como en la punta de la nariz, te decías la consistencia de la próstata está endurecida. Pero la próstata normalmente tiene una consistencia así blandita, como una mejilla. Ya si alguna vez van a hacer tacto rectal. Lo bueno es que ya hay muchos exámenes de
laboratorio que pueden evitar prácticamente la práctica del tacto rectal, ¿no? Entonces, a mis familiares ustedes les van a decir, has hecho una buena inversión porque yo te voy a dar una receta con mi serie para que saques tu antígeno prostático específico y no vas a tener que pasar por lo humillante que es el tacto rectal. ¿Por qué, doctor? Es que aseguraste tu inversión conmigo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más ocurre en el cuello uterino? En el edificio de sanidad comienza a juntarse moco. Moco que contiene algunas inmunoglobulinas, ¿verdad? Que van a funcionar como un tapón para evitar que haya ingreso de alguna otra, de gérmenes, de alguna partícula que pudiese condicionar un daño o una afección para el bebé que se está desarrollando. Entonces, ¿qué cosa hemos visto? Una eversión del contenido del cuello uterino, cambiando plano por columnar. ¿Qué más? Modificación de la consistencia del cuello uterino, se vuelve blando como una mejilla en vez de ser duro, como un borrador o como la punta de la nariz. Y en tercer lugar, ¿qué más hay? Se forma un tapón mucoso, ¿verdad? Eso está para leer en el texto. Listo, regresamos a esto. Relaxina, y esto está escribiendo como el útero tiene algunas hormonas que condicionan el relajamiento o el crecimiento de las fibras musculares. Ya, entonces aquí Papa Nicolau está alterado. Estábamos hablando del cuello uterino, de su maduración, de cómo disminuyen las fibras de colágeno, aumenta el contenido de agua, por lo tanto hay una remodelación y un ablandamiento, un reblandecimiento del cuello, ya mencionamos eso. En la parte de acá arriba está lo que hemos mencionado sobre el contenido de inmunoglobulinas y citocinas que pueden actuar como una barrera, ya lo mencionamos. Y aquí hay un minutito que le prestenle mucha atención. ¿Por qué? En esta parte de este párrafo dice que resultado de la fuga de líquido amniótico se observa en el microscopio una arborización de cristales parecidos al hielo, llamada fermentación. ¿Por qué es importante esto? Cuando hay casos de rotura de membranas, polio y amnios, hay fuga de líquido amniótico. Entonces, tú puedes tomarle una muestrita de la cavidad vaginal de una mujer, pones esa secreción que has obtenido de la cavidad vaginal de una mujer en un portaobjetos, este es un portaobjetos, extiendes con otro portaobjetos este contenido de líquido vaginal, sacudes para que se seque y lo pones en microscopio. Si esa secreción vaginal tiene restos de líquido amniótico, ¿cómo se va a ver? Como cristal. Como cristal, ¿verdad? Como cristales, como árboles, como cubitos de hielo. Todo ese proceso se llama fermentación. Y así tú puedes deducir que ha habido una rotura de membranas. Si eso está a las 36 semanas, ¿qué vas a hacer? 36 semanas, entonces esa es una rotura prematura de membranas. No podemos esperar hasta las 40 semanas. Tendríamos que ir a las membranas rotas. Claro, tenemos que iniciar un proceso de parto o iniciar en este caso una cesárea, ¿verdad? Para extraer al bebé porque ya ha tenido rotura de membrana. Hay que ver de cuánto tiempo es esta rotura. De repente la mamá ya viene febril, ya está con infección. Entonces, un examen tan sencillo como este podría ahorrarnos muchas dificultades y dar una mejor atención a la paciente que ha tenido un problema de rotura de membranas, ¿no? Sobre todo si se produce antes del inicio del trabajo de parto, porque si no hay contracciones, entonces no va a sentir la necesidad pues de pujar, de iniciar el trabajo de parto, y eso pues puede poner en condiciones no solo a la mujer sino también al bebé. ¿Ya? Este dibujo en la izquierda, después ustedes lo leen para más detalle. ¿Qué pasa con los ovarios? La ovulación obviamente cesa durante el embarazo. Pero aquí, miren, la extirpación quirúrgica del cuerpo lúteo antes de las 7 semanas provoca una disminución rápida en los niveles de progesterona sérica materna y un aborto espontáneo. ¿Por qué?
porque el cuerpo lúteo es el que está brindando la progesterona que genera los cambios necesarios en el miometrio y en todo el sistema de la mujer, en todo el organismo de la mujer para producir los cambios necesarios para el embarazo. Alrededor entonces, todavía es dependiente estos cambios del cuerpo lúteo, inclusive hasta la séptima, octava semana, cuando ya poco a poco va tomando su protagonismo la placenta. Dime. No, es que tenía una duda. ¿Y eso se puede inyectar, por ejemplo? ¿Cuándo es necesario hacer resucitación del cuerpo lúteo? No, aquí está proponiendo, no lo está haciendo como algo propuesto, sino está diciendo, hemos hecho esto y este es el resultado que ha pasado. No lo deberíamos hacer. Por eso nos damos cuenta que el cuerpo lúteo es importante en las primeras etapas del embarazo, hasta que la placenta tome su lugar en la producción de progesterona. Bueno, luego sigue la relaxina para secretar por el cuerpo útero. ¿Qué hace la relaxina? Va a hacer el remodelado del tejido conectivo en el cuello uterino, va a mejorar va a disminuir la osmolaridad, va a aumentar la resistencia arterial, como cambios necesarios para que continúe el embarazo. Avanzamos, vagina y perineo. Aumenta la vascularización en la vagina, en el perineo, en el cuello uterino, etc. Y esto le concede un color violeta. Ese color violeta es típico del signo de Chadwick. Cuando veamos nosotros signos de probable embarazo, vamos a hacer referencia otra vez al signo de Chadwick. Entonces, recuerden que al inicio dijimos, porque es importante conocer los cambios fisiológicos en el embarazo, porque alguien lo podría confundir como una color violeta, un hematoma. ¿Qué ha pasado? Alguien podría confundir con una hemorragia, pero no. Lo esperado en el embarazo es que la vagina y el cuello uterino sufran un aumento de su vascularización. Este aumento de la vascularización es conocido como el signo de Chadwick. Obviamente porque está creciendo el útero y ese aumento del flujo sanguíneo también condiciona un aumento en la coloración de los órganos reproductores o del sistema reproductor de la mujer. ¿A partir de qué semana puede ser? Ya, buena pregunta. ¿A partir de qué semana? Entonces, estamos hablando ya superior a las 4 semanas, superior a las 4 o 6 semanas, ya se puede notar cierta modificación en el color de vagina y cuello uterino. ¿Es probable que se pueda ver antes? Por ejemplo, es crucial ese tiempo para identificar si fue el hematoma o no. Ya, para ver si hay embarazo. Sí. No lo sé. Buena pregunta, pero no creo, porque sabes, todavía como no hay crecimiento del útero, entonces no hay bebé, no hay saco gestacional, entonces probablemente el cambio de irrigación sea mínimo, que no permita observarlo antes de las 6 semanas. Bueno, esto obviamente también está condicionado por un pH ácido, va variando hacia un pH un poco más básico que va a condicionar el riesgo elevado de candidiasis. Y aquí vamos a hablar del riesgo de enfermedades de riesgo de enfermedades de infección urinaria. ¿Por qué? Porque hay aumento de estrógenos, ¿no? Esos estrógenos condicionan relajación de la musculatura lisa. Como hay relajación de la musculatura lisa para permitir el crecimiento del útero, para inhibir las contracciones, entonces va a generar un aumento en el tamaño de los uréteres, lo cual condiciona un embalse, ¿no? Una eliminación ineficiente de la orina que puede quedarse como un caldo de cultivo para la producción de infecciones urinarias. ¿Qué más? La compresión del útero mientras va creciendo en el embarazo, esa compresión del útero contra la vejiga, contra los uréteres, también impide que haya una micción completa, un vaciamiento completo de la vejiga. Otra vez se vuelve un caldo de cultivo para microbios y se puede aumentar la infección urinaria. Otro problema inmunológico. Cuando una mujer está embarazada, también se producen cambios en el sistema inmunológico porque tiene que ser tolerante al nuevo ser que está creciendo dentro de ella. Y por lo tanto el sistema inmunológico está un poco deprimido. ¿Qué sucede con eso? Entonces también es un motivo para que las infecciones urinarias estén muy presentes durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Aquí menciona la candidiasis vulvovaginal, pero en realidad
hagamos un aporte en el hecho de que las infecciones urinarias no solo dependientes de candidiasis, sino de Escherichia coli, sobre todo, puede condicionar el aumento de este riesgo de las infecciones urinarias. Prolapso de órganos pélvicos, ¿por qué? Por la distensibilidad aumentada, nada más. ¿Qué sucede con las mamas? Aumento, un cambio, sí, bastante notorio. Entonces, ¿qué es lo primero que sienten en las mamas? Aumento de sensibilidad y parestesias en las mamas. Ya, inclusive en épocas tan cercanas como dentro de las primeras 4 semanas, ya podría haber este aumento de sensibilidad y parestesias en las mamas. También creo que ¿Qué? el borde también se hace. Claro, que se hace muy... Justamente, ¿qué está? Dice, las mamas crecen de tamaño y las venas dedicadas son visibles. Los pezones se hiperpigmentan, ¿verdad? Y son más eréctiles. En tercer lugar, ¿qué pasa? Después de los primeros meses, un líquido grueso y amarillento del calostro a menudo se puede extraer cuando es superior a los 3 meses. Primer mes, en primer lugar, en segundo lugar, las mamas crecen, y en tercer lugar, después de los primeros meses, ya se puede inclusive hasta extraer calostro, ¿verdad? Hay aumento en la elevación de las glándulas de Montgomery, que son glándulas sebáceas hipertróficas. Entonces, estos cambios a veces generan cambios muy grandes, muy evidentes, que se pueden confundir con una gigantomastia. ¿Okay? Si no conocemos estos cambios que pueden ocurrir, los podríamos confundir con una patología. Nuevamente, no son patologías, sino son cambios que se pueden esperar durante el embarazo. Es así que una mujer que no tiene mamas muy desarrolladas, cuando no está embarazada, en el embarazo puede desarrollar grandes mamas. Y luego del embarazo, todo este tejido vuelve a su normalidad, entonces las mamas vuelven a su tamaño más o menos normal. No necesariamente entonces el tamaño de las mamas va a condicionar que haya más leche o que haya menos leche o que crezcan más, ¿verdad? Hay mujeres, como les digo, que tienen un mayor crecimiento cuando están embarazadas. Ambos dependientes, entonces. Sí, es dependiendo de muchos factores genéticos, ¿no? A veces no necesariamente una mujer con pechos grandes significa que va a tener más posibilidad de lactancia, ¿no? Sino que se puede compensar en una mujer de pechos normales. Aquí hay otro dato muy preocupante. ¿Por qué? Porque según el texto, como una investigación de Picard del 2015, esta es una virtud del libro, miren, aquí está hablando de Picard del 2015. O sea, esto que va a decir tiene un apoyo en evidencia. Ustedes van al final de las referencias y está la investigación hecha por Picard del 2015. ¿Qué dijo Picard del 2015? ¿En cuánto porcentaje de mujeres se desarrollan las estrías? 70%. 70%. 7 de cada 10 mujeres desarrollan estrías en el embarazo. También la línea en el ano. Inclusive 33% en las mamas y 41% en las caderas o en los muslos. Entonces, las estrías apreciadas es una marca de embarazo, un galón de embarazo, una medalla de embarazo. Y otra cosa más terrible, miren aquí abajo qué cosa dice. No existen pasos preventivos o tratamientos definitivos, según Korgavkar del 2015. Tal vez hasta este tiempo, que ya pasaron unos 7 años, Yo voy a destruir. y hay una solución. Pero esto realmente me causó impresión porque las estrías es una cosa muy traumática para una mujer, ¿no? Y después es parte de los problemas de la depresión postparto, ¿no? Porque siente que su cuerpo ha cambiado. Hiperpigmentación. Entonces, más aún, cuando no ha sido un embarazo planificado, ¿se imagina? Doctor, entonces eso no se podría evitar haciendo que el niño no sea macrosómico, porque podría Sí, claro, pero el hecho de que no sea macrosómico igual significa que el bebé va... Pero si es por cesárea, sí es. o factores de riesgo que tenga ser obeso por la mujer. Si es obesa tiene más riesgo todavía, Sí. ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Si nosotros... ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo he escuchado hasta ahora de los ginecobstetras es que en primer lugar tiene que haber una buena nutrición, una buena hidratación de la piel.
Claro. Entonces tienes que, porque la hidratación permite que haya buena distensibilidad. Si no hay buena hidratación, se produce este estiramiento. No es solamente del epitelio más superficial, es decir, de la epidermis, sino en la dermis. ¿Se acuerdan que en la dermis estaba el tejido conectivo que sufría distensión? Y cuando sufre distensión, ¿qué hay en la dermis? Hay vasos sanguíneos. Entonces hay rotura de esos vasos sanguíneos. Y cuando se rompen los vasos sanguíneos, ¿qué sucede? Los reemplazan los fibroblastos. Entonces, la culpa de ese estiramiento es que salen los fibroblastos y lamentablemente se crean las estrias. Entonces, una ayuda es la hidratación, ¿no? Aunque no es una solución definitiva. ¿Qué más? Como decía Gustavo, hay que evitar a todo plazo que ese bebé sea demasiado grande, ¿no? Hay que evitar, como los controles normales, que haya un aumento de peso demasiado. Ahorita vamos a ver cuánto es el límite del aumento de peso. ¿Ya? En otros casos, dice que puede haber músculos rectos que se separan de la línea media, creando la diástasis de los rectos. También se puede dar Podría ocurrir que haya una separación, una división de los músculos rectos por el crecimiento exagerado del útero en la pared abdominal anterior. Aquí habla de la hiperpigmentación en la línea alba. Dense cuenta que estoy marcando datos claves que luego, cuando yo estudie, rápidamente me va a hacer recordar. ¿Cuánto es el crecimiento lineal? 90% de las mujeres de oscurecimiento de la línea alba. Y seguimos avanzando. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los melanocitos? Obviamente son los que están estimulados para producir este cambio de coloración en la línea alba. Aquí demandas energéticas del embarazo. No necesariamente tengo que aprenderme todo, pero sí se sabe que una mujer necesita pues aumentar su digestión. Miren, la tasa metabólica basal aumenta un 20%, entonces eso significa que va a requerir más nutrientes. Y acá está el punto importante. ¿Cuánto debe ser la ganancia de peso? Máximo 12 kilos. 10 kilos es lo que el libro propone esta medida, pero en el Perú manejamos este otro dato. Máximo 10 kilos, por favor. Y en pacientes obesos, 7 kilos. ¿Ya? 7 kilos. En pacientes obesos, 7 kilos. ¿Y en desnutrido, doctor? En desnutridos, obviamente, si logra, tendrías que llegar a 7 como máximo. O sea, como ideal. Entonces, aquí, por ejemplo, está aumentada la hormona del hambre. ¿Cuál es la hormona del hambre? ¿Cuál? Leptina. Esa es una pregunta fija por el día. Leptina. ¿Cómo no van a saber cuál es la hormona del hambre? Leptina. Grelina. Grelina tiene esos puntitos por ahí. Grelina. Grelina, ¿verdad? La grelina. ¿Qué más viene para otra fija? Este cuadro, aquí está. Este cuadro que hemos analizado en el ChatGPT como ejemplo. ¿Cuál es el significado? Como aumenta la bulimia, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? ¿Sube o baja? Baja, correcto, disminuye. Miren, esto es los últimos periodos menstruales, había una osmolaridad de 298, cercano al 300, que es lo normal. ¿Se acuerdan de 280, 300, normal? Pero como hay un aumento de la bulimia, obviamente la osmolaridad disminuye porque hay una hemodilución. Ahí también disminuye la hemoglobina. Entonces, si una mujer estaba con una hemoglobina de 11.5 antes de embarazarse, cuando esté en el embarazo va a estar con una hemoglobina de 10, anémica. Vamos a darle sustitutos o algún reemplazo, suplementos de ácido fólico y sulfato ferroso, ¿verdad? Para cubrir esta anemia dilucional que sufre esta paciente. Hay una disminución de la osmolaridad por el aumento de la bulimia. Doctor, ¿por qué disminuye la hemoglobina alimentarla por el juicio? ¿Por qué? Porque hay dilución, hay hemodilución. O sea, esperas menos glóbulos por ml de sangre. Y como hay menos glóbulos rojos por ml de sangre, obviamente se ve reflejado en el hematocrito y también en el hemoglobina. En esta parte, ¿por qué incrementaba la bulimia? ¿Por qué incrementaba la bulimia? Porque la mujer tiene el crecimiento del útero, tiene la relajación de los músculos lisos,
Entonces, hay alteraciones, por ejemplo, en el equilibrio hidroelectrolítico. Y el embarazo condiciona una hipervolemia que vimos hace un momento. ¿Para qué? Para mejorar el flujo de nutrientes al útero, al bebé, para mejorar los cambios de posición y para hacer una reserva de hemorragia. En primer, los 3 puntos son iniciales y el último ya es una cuestión añadida para la parte final del embarazo. ¿Por qué? Porque la hormona progesterona condiciona un relajamiento de la musculatura lisa. Con eso obviamente vamos a tener un aumento en el retorno venoso, un aumento en la distensión de las venas, va a haber un aumento en la permeabilidad de los vasos. Todo eso va a condicionar un aumento de la volemia, ¿no? Hay retención de sodio, por ejemplo. En un momento más lo vamos a ver. Ya. A ver, justamente está aquí de lo que estamos hablando. El metabolismo del agua. En el embarazo, a una mayor retención de agua es normal, mediada por la disminución de la osmolaridad plasmática. Esta disminución se desarrolla en un principio en el embarazo se induce por un restablecimiento de los niveles osmóticos para la sed y la secreción de vasopresina, hormona antidiurética, ¿verdad? Que permite que la relaxina y otras hormonas desempeñan su rol. Entonces, el aumento de la hormona antidiurética va a condicionar el aumento también de la retención de agua. A término del contenido de agua en el feto, la placenta y el fluido amniótico se aproxima casi a los 3.5 litros. Otros 3 litros se acumulan a partir del volumen de la sangre materna expandido en el crecimiento del útero y las mamas. Por lo tanto, la cantidad mínima de agua extra en una mujer acumulada durante el embarazo es aproximadamente 6.5 litros de sangre. Esto litros de sangre. De agua, ¿no? Esto acumulado al peso del bebé, al peso de la placenta, suman casi los 10 kilos de aumento de peso que tiene una mujer. Obviamente, una volemia aumentada, ¿qué va a causar? Un edema en Aquí hay una descripción de columnas de glucosa en el embarazo. Miren cómo en la mujer embarazada ocurren estos grandes picos aumentados de glucosa. Antes de la ingesta creo hipo, ¿verdad? Después hiperglucemia. Sí, en este caso, en las no embarazadas, miren, no hay unos picos grandes de glicemia, están aquí abajo. Pero en cambio, en el embarazo sí existen estos picos de hiperinsulinemia. En el embarazo normal se caracteriza por hipoglucemia leve en ayunas y una hiperglicemia postprandial y obviamente una hiperinsulinemia. Luego, estos niveles pues bajan más allá de lo normal. Miren cómo en este caso hay una hipoglicemia. En este punto ven ustedes cómo el nivel de glucosa está más abajo. Aquí el nivel de glucosa está más abajo. Pero se producen estos picos después de comer. ¿Por qué? Porque el nivel basal de insulina plasmática en el embarazo normal se asocia con varias respuestas únicas a la ingestión de glucosa, específicamente después de una comida oral con glucosa. ¿Qué más? Este cambio, dice, refleja un estado de resistencia a la insulina periférica inducida en el embarazo, que asegura un suministro postprandial sostenido de glucosa al feto. ¿Qué quiere decir? Hay una resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, lo mismo que pasaba con el ejercicio. Sí. ¿Qué pasaba si había resistencia a la insulina? La glucosa estaba más disponible para los músculos. En este caso hay una resistencia periférica a la insulina, porque ¿quién necesita el azúcar? Entonces se condiciona una resistencia a la insulina para asegurar el suministro postprandial sostenido de glucosa al feto. Y eso es lo que está justamente subrayado. Doctor, Sí. con respecto a la osmolaridad, usted había dicho que incrementa la volemia y la osmolaridad. ¿Así se mantiene o no se regula eso? Muy bien, se mantiene hasta el final del embarazo. ¿Dónde está esa imagen? Miren, se mantiene hasta el final del embarazo, porque esto es normal. ¿No afectaría a las células, doctor, su funcionamiento? Qué buena pregunta. Sí. Pero mira, se mantiene en niveles que todavía se pueden considerar fisiológicos, ¿no? Si ves aquí está en 280,
270, 278, 279, casi cerca de lo que es normal, de 280 a 300 que nosotros hemos considerado. Obviamente una osmolaridad muy disminuida, abajo de 260, 270, ya condicionaría pues algún cambio, ¿no? A ver, continuamos, ya estamos acabando con el metabolismo de la grasa. No, la leptina, ¿qué era la leptina? Así como la grelina era la saciedad. La saciedad, correcto. Ya tienes otro puntito conmigo. Otro Gustavo. nada más. A ver, vamos a ver si hay alguna. Para un 0,3 asegurado. ¿Y por qué hay resistencia a la leptina? ¿Por qué hay resistencia a la saciedad? ¿Por qué la saciedad tiene que estar disminuida, apreciados? Dice, ¿por qué hay resistencia a la leptina? Porque la madre tiene que comer. Dice, puede servir para promover el almacenamiento de energía durante el embarazo y para la lactancia. O sea, está estimulada la grelina y está inhibida la leptina. O hay una resistencia, mejor no inhibida, hay una resistencia a la leptina. Como hay resistencia a la leptina, entonces esto promueve el hambre, la saciedad. Como está inhibida la leptina, no hay saciedad. No estás satisfecho, tienes hambre y comienzas con los antojos. No se sabe el origen exacto de por qué hay antojos, ¿ya? No se sabe por qué hay antojos, pero se cree que hay una serie de combinaciones, inclusive con carencias, ¿no? Porque las mujeres que tienen anemia, por ejemplo, les gusta comer, les gusta la tierra o les gustan las cosas muy estimulantes, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. ¿La tierra? No sé, No, pero la eso tierra. tierra, hielo también, La tierra es Ah, como la entiendo, anemia. Claro, por la anemia. Por la anemia misma. Porque justamente hay una anemia dilucional en el embarazo. Y hay otras cosas más raras. A mi esposa, por ejemplo, le gustaron esas manzanitas verdes que son ácidas. O se comía limón también, limón así, tal como está el limón, agarraba y lo comenzó a comer como si fuera una mandarina. ¿Qué es lo que le decía? El electrolito facial. Ahí está una retención de sodio, lo que va a hacer el aumento de la bulimia, ¿verdad? Acá se habla ya más de los cambios en el metabolismo de los electrolitos. Aquí hay una regulación de la osmolaridad del sodio, ¿verdad? Que obviamente va a alterar los niveles de quinina vasopresina y eso condiciona un aumento en el volumen de la sangre. Cambios hematológicos. Esta es una pregunta clave, apreciados. Miren, está bien marcadito. Lo he preguntado 3 veces en el módulo anterior y no lo han podido aprender. ¿Por qué hipervolemia? 1. Demandas metabólicas del útero. 2. Proporciona nutrientes para el feto. 3. Volumen intravascular expandido protege a la madre y al feto contra los efectos nocivos del retorno venoso. Cuando cambias, por ejemplo, de posición supina y erecta. Dice, protección a la madre en los cambios de posición. Y 4, efectos adversos de las pérdidas de la sangre asociados al parto. Entonces, estos 4 beneficios tienen una hipervolemia en el embarazo. Ya está ahí bien marcadito para que lo tengan en cuenta. Esto es la expansión del volumen en un gemelar. Obviamente un gemelar tiene más expansión de volumen que un embarazo único. Y esto es las necesidades de hierro de la placenta y del feto, que obviamente aumentan, en esta línea gris aumentan que con respecto de una mujer normal, ¿verdad? Detalles para hablar. Y aquí sí viene otro dato muy importante para marcar. Suplementos de hierro. ¿Cuál? Como necesitas más hierro, tienes que dar suplementos de hierro. Aquí, esta gris era necesidad aumentada. Y como no puede cumplir eso nuestro cuerpo, tienes que dar suplementos de hierro. Debido a que la mayor parte del hierro se usa durante la última mitad del embarazo, el requerimiento de hierro aumenta después de la mitad del embarazo y promedia a los 6 a 7 miligramos diarios. 6 a 7 miligramos diarios para todas las mujeres
Nuestros suplementos de hierro, ¿de cuántos son? Más o menos, son de 200 miligramos de hierro en cada tableta, ¿no? Que es suficiente para producir luego estos 7 miligramos diarios de hierro que se absorbe, ¿no? Porque no todo el hierro que tomamos, que ingerimos, se absorbe finalmente. Es una presentación ferrosa, ¿no? Sí, sulfato ferroso. Porque el otro, el férrico, no se puede aplicar. Y aquí está otro dato que dijimos hace un momento: el parto vaginal normal pierdes aproximadamente 500 a 600 ml de sangre. ¿Está bien? Y cuando son gemelos al doble, creo que, ¿no? Probablemente, pero cuando son gemelos normalmente te mandan a cesárea, ¿no? Muy pocos se arriesgan a hacer un parto normal con gemelos, porque puede ser una tragedia. Hay una adaptación inmunológica que promueve una tolerancia al feto. Eso está para leer, no está tan complicado. Hay una linfocitosis. Una linfocitosis no pensaríamos en una infección, es un cambio normal de la fisiología del embarazo. Hay un incremento en la coagulación y en la fibrinólisis, ¿no? Esto puede condicionar los problemas de los trombos. Ya están cosas para leer, no hay problema. Este es otro dato que me interesa. ¿Qué sucede con el corazón? En esta parte de abajo, ¿qué va a pasar? Hacia arriba y hacia la izquierda. En esta parte de abajo están los órganos abdominales que crecen y el diafragma se eleva. Y si se eleva el diafragma, ¿qué pasa con el eje cardíaco? Se va a hacer más horizontal, ¿verdad? Entonces, esto podría indicar algunos cambios en el electrocardiograma y un aumento de la frecuencia de la silueta cardíaca. Inclusive, estas rayas acá significan que podría haber ciertos derrames, pero eso es un cambio fisiológico en el embarazo, ¿no? El cambio del eje cardíaco o la horizontalización de la silueta cardíaca, ¿ya? Desviación del eje izquierdo, ¿ven? Está aquí anotado. Desviación del eje izquierdo. Esto nos indicaba este dibujo, por ejemplo, no dice mucho aquí abajo, no explica mucho. ¿Qué se hace? Otra vez, captura el dibujo, pegas el dibujo, ¿dónde está? Captura el dibujo, pegas el dibujo y lo analizas. La figura proporcionada representa una gráfica que muestra la relación entre el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo y la presión capilar pulmonar. Ejes de la gráfica. El eje de las ordenadas representa el volumen del ventrículo izquierdo y el eje de las abscisas, el horizontal, representa las unidades de presión de la arteria pulmonar, ¿no? Y explica ahí cuáles son las regiones de la gráfica. La región naranja representa esto, la región verde representa esto, la región azul representa esto. Y esto, la gráfica sugiere, ¿qué sugiere la gráfica? Lo que más me interesa, la interpretación. En los artículos que ustedes estudian, hay muchos datos que no están explicados. Entonces, esta herramienta de estudio te puede explicar parte de lo que del significado. Dice aquí, la gráfica sugiere que en el tercer trimestre del embarazo muchas mujeres tienen un trabajo del ventrículo y una presión pulmonar dentro del rango normal, aunque algunas veces presentan un índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo más bajo, lo que puede indicar una función ventricular izquierda deprimida. Miren, en el gráfico no estaba descrito eso. ¿No? Un ratito. Ya. En el gráfico no estaba descrito eso. Pero entonces estos puntos son esas 10 mujeres que fueron analizadas a ver cómo estaba su trabajo del ventrículo izquierdo relacionado con la arteria pulmonar. Entonces, están dentro de lo normal, porque esta línea es lo normal. Entonces, la mayoría de esta distribución está en lo normal. Pero había unos casos en los cuales las mujeres tenían una función ventricular disminuida, ¿verdad? Una función ventricular izquierda disminuida. ¿Qué se debe a eso? Probablemente la sobrecarga que hay en el volumen, una poca adaptación a los cambios de la hipervolemia que ha tenido la madre, ¿verdad? Bien, las herramientas están para utilizarlas y hay circulación, esto está para, no está muy
detallado esto. Aquí le he puesto igual cuando no hay cambios. Aquí le he puesto flecha para arriba cuando hay aumento de las prostaglandinas, aumento de la endotelina, aumento de la renina-angiotensina, aumento del óxido nítrico. Entonces no está difícil de hacer. Aquí otro dato muy importante. Como hay crecimiento de las estructuras del abdomen, va a condicionar un ensanchamiento del diámetro del tórax, ¿verdad? Sí. El antero posterior está aumentando, porque de esa manera se va a poder cumplir las metas respiratorias, ¿no? Y no se va a alterar. Esto es en la embarazada, por ejemplo. Aquí se ha afectado el volumen de reserva, mira, no se cambia el volumen corriente, pero la reserva se disminuye un poco porque ya estás utilizando esa reserva. ¿Por qué estás utilizando esa reserva? Porque obviamente para compensar los gastos. Miren cómo se ha ensanchado el tórax. Entonces, hay áreas del pulmón que no se estaban utilizando, ápices, ¿no? O algunos lóbulos que no se estaban utilizando, y esos se comienzan a utilizar. Es por eso que la reserva funcional, miren, de lo que está en una no embarazada, en una embarazada se comienzan a utilizar esas reservas para que no se altere el volumen corriente o la respiración que necesita la paciente. ¿Ya? Hay mayor entrega de oxígeno. Están detalles para leer. Eso es lo que hablábamos de los uréteres, ¿verdad? Hace un rato en la introducción. El útero se eleva, esto comprime lateralmente contra el borde de la pelvis, ¿verdad? A los uréteres, y comienza a ver estas imágenes que nos indican hidronefrosis o la acumulación de orina condicionada por la compresión de los uréteres, provocada por quién? Por el crecimiento del útero. El útero crece, comprime los uréteres, no se termina de vaciar toda la orina de los cálices de los riñones, y entonces puede haber esa acumulación no solo en los riñones, sino también en la vejiga. Ya lo describimos anteriormente, hay riesgo de hemorroides. En cuanto al hígado, todo permanece prácticamente normal, con alteración de algunas enzimas hepáticas. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, como todo está a la baja, entonces no nos preocupamos, ¿no? Si fuera aumento, tal vez sí podría llamar la atención los niveles altos, los niveles de albúmina corporal aumentados, ¿verdad? Obviamente para compensar ese nivel de volumen aumentado, para no afectar la osmolaridad como describíamos hace un momento. El tiempo del vaciamiento gástrico es lo mismo. Ya no hay más detalles que pensar aquí hasta que lleguemos a este detalle de acá. Este es otro dato importante. ¿Por qué? Presten atención a esto. En el embarazo ocurre normalmente una aparente función de la tiroides, la disminución de la función de la tiroides. ¿Por qué? Porque hormonas como la gonadotrofina coriónica humana tienen una estructura semejante a las hormonas tiroideas, a la TSH. Y aumenta la actividad. Entonces, como tienen una estructura similar a la TSH, hay una confusión en el cerebro, porque entiende de que este aumento de TSH debería estar condicionado a una respuesta de T3 y T4, ¿verdad? Entonces. Pero, ¿qué va a pasar? Miren, en este dibujo se nota que estos niveles de TSH están disminuidos. Y cuando uno encuentra niveles de TSH disminuidos, ¿en qué va a pensar? ¿En un hipotiroidismo o en un hipertiroidismo? En un hipotiroidismo. Pero esto no es otra cosa sino un reflejo de la presencia de la gonadotrofina coriónica humana, que simula el trabajo de la TSH. Por lo tanto, hay T3 y T4 que están abundantes o normales,
Entonces, como están abundantes o normales, aparentemente esto hace una acción de retroalimentación negativa al cerebro, ¿verdad? Y el cerebro produce menos secreción de TSH. Entonces eso podría parecer patológico, pero es parte de los cambios esperados en el embarazo. ¿Se le da algún medicamento? No. de eso? Nada, es esperada en el embarazo. Una TSH disminuida con valores normales o un poco elevados de T3 y 4. Aumento del yodo, ya algunos detalles que ya están simplemente para una lectura, para no complicarlo, por eso como 20 horas. Aquí otro dato importante para terminar, dice, comenzando con las 12 semanas de gestación y extendiéndose durante los primeros 2 meses del posparto, las mujeres tienen dificultades para conciliar el sueño. ¿Desde cuándo comienzan las dificultades para conciliar el sueño? 12 semanas de la gestación, extendiéndose hasta los primeros 2 meses del posparto. Imagínense, es casi un año sin poder dormir. 1 año y 2 meses. Y esta condición de no dormir bien, ¿en qué contribuye? En la depresión posparto o una depresión. Por eso es que es importante que un embarazo esté bien planificado. Si no tenemos la oportunidad de planificar esto, entonces nos vamos a someter a condiciones para las cuales no estamos preparados. Cuando se casen, disfruten un tiempo solos, apreciados. Tanto que se querían y que se buscaban y que nadie los dejaba en paz, pues estando casados aprovechen, porque el matrimonio es una institución establecida por Dios para que las parejas disfruten de su unión íntima y de su unión en amistad, en compañerismo. Después de eso, cuando ya se han entendido bien, cuando ya han disfrutado la luna de miel que tanto querían, entonces planificamos los hijos en la consejería preconcepcional, por favor. Y de esa manera evitamos pues que estos cambios que van a ocurrir en el embarazo produzcan depresión postparto, que puede alterar o que puede dificultar el cuidado de los bebés con la relación de la pareja. Apreciados, los 3 meses no duermes porque el bebé come cada 2 horas, cada 3 horas. Tienes que levantarte para darle tete, tienes que cambiar pañales. Así es que cuando una mamá en tu relación de pediatría, una mamá te pide ayuda para cambiar pañales, mira cómo cambian los pañales, acércate, acostúmbrate a tolerar ese cambio de pañales desde ahora. No tengas miedo, yo le ayudo, señora, por favor. ¿Ya? Para que se involucren con esa tarea. ¿Qué más tienen que hacer? Cuán importante es que aquí la pareja, como hemos visto en la consejería preconcepcional el martes, es que tiene ya un vínculo saludable de la pareja, ¿verdad? Porque criar solito al hijo realmente es difícil. Hay algunos datos que yo he leído que dicen que el cuidado deberíamos dormir en camas separadas en esta época. ¿A qué me refiero? El papá duerme con el hijo o la mamá duerme con el hijo mientras el otro padre está durmiendo en otro lado. Porque si los 3, papá, mamá e hijo, duermen en el mismo cuarto, ninguno de los 3 va a dormir. Entonces, ¿qué haces? A tu esposo lo mandas a dormir porque el próximo día tiene que ir a una guardia de 36 horas, no va a sobrevivir. Y tú te quedas con él. Que se duerma bien tranquilo y al siguiente día él te puede ayudar para alimentar al bebé. O lo dejas dormir de 2 de la mañana a 4 de la mañana y él a las 4 de la mañana asume el cuidado del bebé. Para que lo dejes dormir, porque si no, no van a dormir los dos. Se los digo por experiencia propia, apreciado. Yo tengo 2 papitos, 2 chiquitos, ¿no? que nos han causado igual sufrimientos, trabajos, esfuerzos. Y yo no soy la pareja ideal, ni mucho menos, ¿no? Hay situaciones en que nos hemos renegado, nos hemos discutido, ¿no? Me han botado, yo también. Al final, mirando la carita de los niños, uno regresa, ¿no? Y dice, ¿quién lo va a bañar a mi niño? ¿No?
no me puedo ir, ¿no? ¿Quién le va a enseñar a este chiquito a jugar fútbol, ¿no? ¿Quién le va a enseñar? No puede ser. Uno se amista, se acuerda de los buenos momentos que hemos pasado en la luna de miel. Porque eso es una bendición, para nosotros, eso no es bendición, hay que aprovechar como Dios manda, ¿verdad? En el matrimonio y obviamente a los hijos también. Bueno, entonces, está para leer. Esto de aquí son resúmenes, esto de aquí apreciados, esto de aquí son datos que se han copiado, que para qué los leemos y ya ustedes les pueden dar una revista ahí. Sí. Doctor, eso es lo mismo, solo un resumen. Creo. Sí, es lo mismo, pero solo un resumen para que no estén tomando notas en las clases. De 232 Hoy día he querido compartir esto con ustedes, Eso sí. ¿ya? Para que lo tengan en claro. Pero en las próximas clases vamos a regresar a esto porque esto es más fácil, ¿no? Son 20, 30 diapositivas. Son 200. 232. Estas son 200, estas son 200. No podía hablar de 200 diapositivas seguidas porque se iban a... Pero viene todo. Más de lo que ya están aburridos tal vez. No, es bonito. No, está interesante, Este doctor. tema es Mejor hay que leer el libro, doctor. interesante, ¿ya? Mejor marquen sus... Mejor no venga. Mejor- ¿Ya lo compartiste al grupo apreciado, Jonas? Ah, no me llegó todavía, doctor. No puede ser. ¿Para el examen va a venir de esa lectura o del otro? Aunque es un resumen, vamos. Para que se tiene de aquí, de esta hoja. Hasta 5 capítulos. El otro PPT de 200 se leído. 25. Todo viene del libro, ustedes ya saben. Todo viene del libro. Los PPT son para aportar los puntos, las imágenes que tiene que haber. El PPT lo leí es casi similar. Claro, casi similar. No, ¿desde cuándo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Entonces acá sí les estoy haciendo énfasis en algunas cosas. ¿Cuándo es el examen? No sé, no puede ser, ¿verdad? Jonas, ya te llegó según lo que... Ya ayer he pasado. Perdón, sí tienes razón. Algo va a pasar. Ya le pasó el quiso decir. Ah, mi día de Ya está en 14. el grupo. Ya está. Alguno, pero el otro falta. La próxima semana. El texto falta. ¿Qué me llegaste? 14 de noviembre. Cosa de ahí. Y el último examen de Fish es el 22, ¿no? No, ¿Embarazo? no, de Fish. Embarazo es el 14 de noviembre. Primer examen. Teórico, ¿no? Sí. El segundo examen es... bueno, son dos exámenes. Segundo examen. Examen teórico. Doctor, ¿cuántos exámenes son? ¿Ah? ¿Cuántos exámenes son? Son dos exámenes. Dos. 3, doctor, por favor. El oral Ese también. es el oral. Ah. El oral tiene buen porcentaje. El oral vale 3 puntos. El oral- 3 puntos. O sea, 3. Rotamos los autores. Imagínate si tienes 9 más 3, No sé sumar. Entonces, si tienes 10 más 3, 3. Entonces se supone que has sacado 20 en los Y exámenes. algunas fijas para hoy. Cierto, doctor. Doctor, somos poquitos. Algunos tápense los oídos. Ya está, No, ya digo las doctor. dos archivos. O pueden darse en el grupo para No todos. estoy preguntando datos así exquisitos, números, valores. Estoy preguntando datos que son amplios, que si ustedes razonan, van a Los poder temas que razonar. pueden dar. Los temas. Doctor, pero sí va a usar las preguntas de los textos, ¿verdad? Así es que yo Algunas preguntas van a venir de ellos. Ah, ya. Es difícil sacar algunas. La mayoría, doctor, la mayoría. Todas las preguntas. Con el de Pero hay cosas básicas que tenemos que aprender. Además, es un refuerzo para, lo que estamos haciendo es un refuerzo para escritor. Así es, ¿verdad? ¿Qué es escritor? Ha sido más chévere su lectura, ¿verdad? Porque habla de hipertensión, de cómo se Casos regula. clínicos. Mira, a ver. ¿Cómo se llama la La chica? hipertensión ya lo tenemos en la mente. Ya. Esto no tiene sentido. La ingesta de sal, Claro. O sea, exposición y examen que están Ojalá que no vengan datos Debe ser exactos ahí. por uno. no. El paréntesis Esto venga no entérico, ¿no? exacto, Ah, es un curso teórico, pues. No tiene sentido que estén separados. En embarazo. No, es ejercicio integrado. Es ejercicio integrado. Claro, eso sí, pero para el último. Pero que viene teórico, pero en teórico vaya por, ¿no? No hay teórico, pero no hay práctico. No, pues es un curso teórico. Para mejorar nuestras normas. No, ya Doctor, acá en Fisher esto me estaba preguntando que es un curso teórico, ¿no? Y, o sea, no tiene sentido que esté separado desempeño. Y esto, por ejemplo, es exposiciones, digamos que todos aprobamos, pero que desempeñamos acá, ¿no? Pero no tiene sentido porque es un curso teórico. Justamente porque no hay práctica, no debería haber rubro de
convenio. Por supuesto, yo creo que lo han puesto solo para no ponerlo en un solo rubro. Ah, entonces el oral entra también como... Claro. ¿El oral? O sea,